en nuestro segundo videocast de apropiación social del conocimiento con un tema súper importante. Entre nosotras nos cuidamos, conocer es poder, y nos acompañan unas mujeres maravillosas, maravillosas, todas ellas con grandes experiencias que nos pueden aportar al desarrollo de este tema, sobre todo a pensarnos si realmente entre nosotras nos cuidamos. Entonces vamos a comenzar por Aleida, que es una invitada que viene desde el suroeste antioqueño, especialmente pues nos ha acompañado en el trabajo con las mujeres y te pegaste todo ese viajecito para estar aquí con nosotros, Aleida. Bienvenida. Gracias. Aleida es lideresa del municipio de Andes, ha trabajado siempre el tema de las mujeres, es lo que la convoca, está en su ADN y hace también algunas cosas acá en Medellín con la corporación Vamos Mujer. Esto es importante porque su labor va más allá del impulso solamente pues como de acompañar a las mujeres, sino que también tienen una incidencia y una participación en contra del maltrato contra las mujeres. Entonces, bienvenida Aleida, no sé si nos quieres decir algo para iniciar. Pues mira, como lo dijiste, yo vengo desde el municipio de Andes. ¿Qué me atrae acá a estos espacios? Me encanta visibilizar, pronunciarnos. Esto sirve como para visibilizar tanta violencia que se está sufriendo entre nosotras y hacia nosotras las mujeres. En este momento estamos pasando por una situación muy crítica en mi territorio. Entonces es bueno la participación de estos espacios para que por lo menos se escuche nuestra voz. Súper bien, Aleida. Por acá tenemos a Cristina Agudelo, es una amiga de la casa de CINDE, que estuvo trabajando también en temas de política pública, infancia y adolescencia. Cristina es antropóloga, es especialista en pedagogía de los derechos humanos y cultura política y tiene formación en equidad de género y de diversidad sexual. Entonces, Cristina, cuéntanos un poquito más de ti. Eres una feminista más, me contaste por ahí. Eres una feminista más, ¿eso qué significa para ti? ¿Qué impacto tiene eso en tu vida y en la de los demás que te rodean? Bueno, les cuento que me demoré años en reconocerme como feminista, ¿cierto? Fue como un proceso de decir sí, soy feminista y me siento bien con eso. Y mi apuesta es que siempre haya una feminista más para que no haya ni una menos. Entonces, en esa medida pues he estado no solo haciendo pues como la capacitación, la lectura, ¿cierto? De los antecedentes, de lo que es el feminismo, sino también me dedico pues como al acompañamiento de otras mujeres y pues en muchos espacios, en proyectos, de manera pues como cotidiana. Y lo otro es que escribo un blog en el que cuento pues a partir de mi propia historia casi lo que ha sido encontrar el feminismo a partir del propio cuerpo, de la propia piel y entender pues que a pesar de que hoy tenemos tantos privilegios, esto no ha sido así de la noche a la mañana, y privilegios entre comillas. Sí, sí. Cuéntanos cuál es tu blog para que la gente lo siga. Bueno, mi blog está en Wix, se llama Una Feminista Más, así pues lo encuentran como Una Feminista Más, razones y sin razones de una feminista. Genial. Muchas gracias, Cris. Y tenemos a nuestra compañera Sonia Botero. Ella es psicóloga, magíster en Educación y Desarrollo Humano de aquí de CINDE. Es la coordinadora metodológica del proyecto Apropiación Social del Conocimiento. Bienvenida, Sonia. Además, muy importante que tú acompañas al municipio de Andes como un enlace, pues, como profesional. Entonces, te doy la bienvenida. Bueno, muy contenta de estar acá conversando con ustedes, de que desde el proyecto nos abramos estos espacios para conversar de estos temas tan necesarios, ¿cierto?
pensarnos ese tema del cuidado, ese tema de las violencias y porque a veces están tan invisibilizadas, creo que es absolutamente necesario y más que lo hagamos desde un proyecto de apropiación social del conocimiento. Entonces estoy muy contenta de que estemos acá conversando. Gracias. Sí, eso que dice Sonia es súper importante y es lo que nos convoca hoy. Nosotros normalmente pues estamos, ¿cierto?, en toda esta onda de, bueno, ciencia, tecnología, innovación, a través pues de apropiarnos del conocimiento, de reconocer nuestros talentos, de reconocer el territorio. Estamos en 6 municipios del suroeste antioqueño, en toda la cuenca del San Juan, pasando por Salgar, España, Betania, Ciudad Bolívar, Andes, Jardín. Trabajamos con, bueno, digamos, estamos haciendo esta relación de aprendizaje con jóvenes y mujeres. Entonces es bien importante que con los últimos hechos que han ocurrido en torno a la violencia contra las mujeres, hoy tuviéramos este especial. Es un especial porque realmente hay una indignación, digamos que sentimos, ¿cierto?, como una pena por lo que sucede. Esto está sucediendo todo el tiempo, o sea, todo el tiempo escuchamos noticias de, ¿cierto?, de asesinatos, de maltrato, especialmente contra las mujeres y las niñas. Entonces, no nos podemos quedar callados, digamos, no puede pasar por encima esto que está sucediendo. Tuvimos la terrible noticia de que una de las estudiantes de uno de los colegios que, digamos, participan en el proyecto, eso queda en Santa Rita, es un corregimiento de Andes, pues sufrió lo que yo siempre le comentaba aquí con las chicas, o sea, eso me provoca a mí ¿cierto?, cómo confiar en el mundo, ¿cierto? Una chica que salió del colegio de Santa Rita hacia su casa, en su territorio, y no la encontraban, y la encontraron torturada y asesinada, ¿cierto?, en la noche de ese mismo día. Eso realmente llegó al proyecto de manera desgarradora, o sea, realmente fue bastante impactante y nos moviliza que tenemos que hablar de esto seriamente. Entonces, Aleida, te doy la palabra aquí para que nos cuentes primero un poco de ti, quién eres tú, cierto, ya conocemos algo, en tu proceso con las mujeres, y que nos vayas también contando qué ha pasado en este momento en Andes después de este hecho con la niña Paula Andrea. Bueno, pues yo vengo trabajando como haciendo incidencias. No es trabajar sino hacer incidencia, movilizándonos, tratando de estar en esos espacios donde se escuche la voz de la mujer, como lo dije anteriormente, en busca de un poco de la mitigación de esas violencias a las que estamos adheridas las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Se vuelven en la vida cotidiana algo natural. ¿Cuál es la idea? Que las desnaturalicemos, caigamos en cuenta de todo lo que nos permea como violencias, como dije anteriormente, solo por el hecho de ser mujeres. Con esto de la niña, pues estamos totalmente indignadas como comunidad, indignadas como mujeres. La sevicia fue demasiado ante una adolescente que solo tenía buenos propósitos y buenos proyectos de vida. Entonces es algo que nos conmueve a seguir en la lucha, a ser como una primera línea de aquí estamos, no nos dejemos más, sigamos en esa insistencia de no dejarnos violentar más. Es una lucha que es a diario y que viene de mucho atrás y que seguirá mucho más adelante porque esto del machismo y el patriarcado no lo vamos a cambiar, una cultura muy aferrada a nuestro estilo de vida, por decir algo, pero que hay que tratar de cambiarla y de no normalizarla, sino por el contrario, luchar por transformarla. Muy bien. Cris, ¿tú qué piensas? ¿Tú viste la noticia de lo que ocurrió con esta chica? Pues es muy interesante escuchar a Leira porque ella lo vive en el territorio, ¿cierto? Y tú además trabajas con mujeres,
sobre todo rurales, que están muy adentro en lo profundo de Andes. Entonces, cierto, la vida acá es muy diferente, y vos conoces un poco desde tu trabajo esto, la vida en lo profundo de Colombia, cierto, en la ruralidad es diferente, y la manera como también se forman los chicos y chicas, cómo están expuestas las mujeres, es diferente. Ahorita nos vas a contar un poco cómo en ese trabajo que tú tienes podrías describir de alguna manera la vivencia de las mujeres, cómo se desarrollan ellas en el territorio. Pero antes quisiera saber, Cris, ¿qué piensas tú de este último? Pues han pasado muchos, pero digamos de Paula Andrea, que es, como, digamos, es muy cercano a nosotros en el proyecto. Sí, pues yo estuve, claro, pues siguiendo las noticias. De hecho, pues como que mi dedicación casi es a relatar desde el maltrato sutil que se ejerce contra nosotras las mujeres hasta violencias tan letales como el feminicidio como tal. Que se encuentra uno que primero, cuando habla de violencias basadas en género, le dicen: Cristina, eso no existe. No existen las violencias basadas en género, porque es que pues incluso la razón es como una verdad muy extraña, es que no te están matando por ser mujer. Pero entonces, cuando uno ve, ¿cierto?, las características de la violencia basada en género, que, o sea, quién está infringiendo la violencia y sobre quién, ¿cierto?, se ejerce la violencia basada en género, uno dice, pues claro, o sea, la gente como no tiene problema en definir la violencia política, la violencia intrafamiliar, todo tipo de violencias diferentes, pero tiene mucho problema en hablar de las violencias basadas en género. Entonces ahí uno dice, bueno, entonces primero son las violencias que se ejercen contra las mujeres por su condición de ser mujeres, como nos explicó la compañera, porque, y donde, tú decías, es muy distinto el campo a la ciudad, pero uno ve una constante, claro, hay un patrón. Una constante, y es que el lugar más peligroso para las mujeres es su propia casa en primera instancia, y lo vimos en la pandemia. Y en segundo lugar, los entornos cercanos, el colegio no está siendo protector para las mujeres, las rutas, ¿cierto? Las rutas. Ustedes me dicen, pues como me dice mucha gente, me dirán, Cristina, pero es que los hombres también los matan. Sí, ese es digamos, lo escuchan sí, en todas partes ese comentario. ¿Quién mata a los hombres? Otros hombres. Se mueren principalmente en riñas, son asesinados en riñas callejeras, en las guerras, en eventos pues que no tienen nada que ver, o sí tendrían que ver con su género, pero es más sobre su construcción de masculinidad. A las mujeres las están matando las personas quienes las debían proteger. Entonces, en este caso, por ejemplo, es un chico que dicen que la estaba pretendiendo, ¿cierto? Y uno dice, todo feminicida, todo maltratador es un buen hermano, es un buen hijo, es un buen amigo. Entonces la gente lo primero que le dice a uno es increíble, o sea, no lo puedo creer. Y estamos asumiendo esas violencias, como nos decía la compañera, como si fueran naturales, como si no las hubiéramos ganado. Y lo que estamos haciendo con estas conversadas es precisamente eso, decir, no, o sea, desmitificar eso, ¿cierto? No hay un tema de género que justifique esa violencia, pero sí está recayendo directamente sobre nosotras, ¿cierto? Entonces, y son muchos tipos, no es una sola cosa, no es solo el feminicidio, que se vuelve ya se vuelve el asunto mediático, o el abuso sexual es importante solamente cuando aparecen redes. Cuando conocemos, o sea, yo he andado a este país, la Seca y la Meca, y no hay ningún lugar donde no haya recogido relatos de las mujeres de 40, de 50 años, apenas contando lo que les pasó en la infancia. Y mujeres que me cuentan que su hermana, que su prima, que su amiga fue víctima de feminicidio, y peor aún, que ese feminicidio lo hicieron pasar por suicidio, por ejemplo. Tremendo. ¿Cierto? Porque no es solo la naturalización, sino también como el silenciamiento sobre eso todo el tiempo, el borrar eso, el pensar que la víctima tiene la culpa, que ella quién sabe qué hizo, que quién sabe cómo le respondió, ¿cierto? Todo el tiempo estamos revictimizando.
Yo les quiero contar un dato. Según el Observatorio Colombiano de Feminicidios, hasta septiembre habían sucedido 445 feminicidios en Colombia. Y hasta octubre van 25. O sea, sumando ya los que han sucedido hace poco. Eso es absurdo. O sea, si uno se pone a mirar esas cifras, uno dice o sea, más realmente. Ya son casi 500 mujeres asesinadas en lo que va corrido. Y eso, las que denuncian, los que se encuentran, los que quedan tipificados como feminicidios. ¿Qué hacemos frente a esto? O sea, es decir, uno lo escucha y dice, uy, qué terrible, ¿cierto? Pero, ¿qué? Pero, ¿cómo mitigar esto? Tú ahorita nos hablabas de mitigar. Dentro de esa labor, Aleida, que ustedes hacen desde la corporación, desde digamos, tu expresión como lideresa en el territorio, ¿qué acciones están emprendiendo para esto? Cuando hablan de violencias de mujer, contra la mujer. Pues yo diría que una de las formas en que uno logra como incidir en ello, que es la idea, es tratando de, como dice ahora, que las mujeres se valoren a sí mismas y tengan amor propio por ellas mismas. Entonces, cuando la mujer, digamos, se va reconociendo, como yo no me merezco esto, ¿por qué estoy viviendo así? Si esta no soy yo no soy propiedad de nadie, yo soy yo. Ahí estamos logrando un pequeño granito de aporte, pero lo estamos logrando, de la mitigación de las violencias. Porque una mujer ¿Cómo se que vive se allá? valora a sí misma no se deja violentar. A las mujeres nos violentan porque nos falta educación entre los derechos a los que nos tenemos y el amor propio. Pues esa es una como de los objetivos de nosotras. Buscar ese relacionamiento. ¿Cómo viven las mujeres en el territorio? O sea, en Andes, digamos que es pues, donde tú desarrollas tu trabajo. ¿Podrías describirnos un poco cómo ocurre la vida para ellas? Porque pues uno podría pensar, ¿cierto? Sí, el amor propio, ¿cierto? Y muchas cosas se están haciendo, pero a veces tengo que ir a servir el almuerzo, ¿cierto? O sea, y es parte de su cultura, es parte de lo que ellas viven. Sí, porque la falta de oportunidades es una brecha grandísima. Claro, por supuesto. Y en Andes, y más que todo, yo también diría que en la zona rural, pero en la zona urbana también impacta bastante, de que hay mucha falta de oportunidades hacia las mujeres. De pronto, el que una mujer se eduque tiene muchas brechas. Primero, porque cuando vamos al colegio, las niñas empiezan a ser utilizadas, en el sentido en que los embarazos a temprana edad. Eso es una brecha grandísima. Es porque por falta yo diría que de campañas de empoderamiento desde las instituciones, desde la familia. Cuando las niñas quedan embarazadas, es allí donde, entonces, ¿quién me va a cuidar el hijo para yo seguir a la universidad? No tenía la capacidad económica para ir de transportarse, de conseguir sus recursos y también le es dificultoso pasar a la universidad. Entonces, ¿qué pasa? Le quedamos en ese trabajo de la informalidad. La que vende boletas, la que vende revistas, la que trabaja en los almacenes, la que trabaja en los supermercados. Y estos trabajos no es que sean muy bien pagos. Entonces las mujeres van sintiendo esa necesidad de buscar esa estabilidad económica. Lo que tú dices es, sí, claro. Lo que tú dices es bien interesante porque hay varias cosas ahí. Primero, en el país, y yo diría pues que habría que revisar pues en Latinoamérica, yo por lo que he leído y por lo que he visto, no tenemos una educación sexual integral, ¿cierto? Una educación en la que conozcamos nuestros derechos sexuales y reproductivos.
conozcamos nuestros derechos como mujeres. No hay, no existe. No sé si a ustedes les tocó, a mí sí me tocó una educación sexual, una cátedra en el colegio que era más asociada a la biología, asociada al embarazo adolescente y asociada a la enfermedad. Y donde la carga era para las mujeres. Entonces es la que se tiene que cuidar, no abre las piernas, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, estamos exigiendo un cambio. Hablemos de madre solterismo, pero hablemos también de padre ausentismo, ¿cierto? Y efectivamente, ¿cierto? Lo que uno ve en la vida cotidiana es lo difícil que resulta para las adolescentes asumir la maternidad y tratar de acceder a la educación, incluso en las ciudades. En lo rural es mucho más complejo. O sea, es tan complejo que no se puede ni siquiera nombrar el cuerpo con sus partes o hablar de la menstruación o tener acceso a toallas higiénicas, ¿cierto? Que eso nos hace como una sociedad que todo el tiempo en las redes sociales está exigiendo el cuerpo, el tema del placer, pero sin una información adecuada, digamos. Y mientras la educación sexual de las niñas es Disney y sigue siendo Disney, ¿cierto? Entendiendo pues que la sexualidad es mucho más que sexo, en los hombres va a ser el porno. Entonces ahí hay una disparidad muy grande porque no está enfocada ni al tema de los derechos ni al tema del disfrute, eso por un lado. Por el otro lado está el tema de lo que implica para las mujeres no solo rebuscarse la vida, sino además estar soportando todos los cuidados de la familia, los cuidados de los hijos, de los nietos, los cuidados de los enfermos. Se ha calculado que ese trabajo que hacemos por amor, que ese trabajo que hacemos por dedicación y porque nos lo enseñaron y porque está naturalizado, si eso se contabilizara, aportaría el 20% del Producto Interno Bruto de este país. Háganme ese favor. Sí, sí. ¿Cierto? Entonces, hay mucho más detrás que realmente sea solo que las mujeres cuidan y que no tienen oportunidades. O sea, cierto que pues hay un trasfondo mucho más, digamos, que genera un impacto incluso entre las familias, o sea, no solamente en la mujer, no es todo lo que hay alrededor. En las familias, y ahí pues, y es esa sumisión de roles. Total. O sea, como si fueran inamovibles, como porque, ¿y a quién le es conveniente que usted no conozca sus derechos? ¿A quién le es conveniente que usted como mujer no acceda a la educación? Sí. Que usted venga y agradeciendo pues que la religión... Que agradeciendo pues que existan estas maneras con las que las mujeres son resilientes para usar tu palabra del inicio, ¿cierto? Y que encuentran redes y muchas maneras de solventar y de conseguirse el diario, pero ¿por qué no estamos, por qué lo natural es que las mujeres accedan más fácil a limpiar casas, a vender y no estudiar en CINDE, por ejemplo, y ser, ¿cierto? Maestras, ingenieras, digamos de alguna manera autosuficientes, o sea, que puedan generar, o sea, tengan la autosuficiencia para evitar violencias de todo tipo. Sony, aquí pues damos la palabra ya como desde toda esa experiencia que ya tú has tenido también en el territorio, no solamente en Andes, en general pues en el territorio en el que estamos, en la cuenca del San Juan, ¿cuáles son, digamos, las principales características que tú has visto ahí pues, en ese desarrollo de las mujeres, en eso que estamos viendo acá, en la falta de oportunidades, en cómo ellas se insertan a este tipo de proyectos, que no es el único proyecto en el que ellos participan, para mejorar un poco su calidad de vida? Claro, yo creo que el tema de falta de oportunidades es una cosa evidente, sobre todo en lo rural, ¿cierto? Sobre todo en las mujeres rurales, y ellas lo nombran así, porque si bien las de el área urbana tienen la posibilidad de trabajar en el almacén, de vender el chance, ¿cierto? En el tema de lo rural, el tema de oportunidades es aún más complejo, ¿cierto? Y el tema de oportunidades también para los y las jóvenes, ¿cierto? Que sigue después de terminar el bachillerato, ¿sí? Que sigue para las mujeres con su vida, ¿cierto? Y con sus proyectos. Y quiero conectarlo con lo que estaba planteando Cristina también, los temas de educación en sexualidad
y es que son temas que, si bien, como digamos, en algunos asuntos se va avanzando, por ejemplo con el proyecto de educación para la sexualidad, pasa que ahora al ser un proyecto transversal como que es responsabilidad de todos, pero a la vez de nadie, ¿cierto? Se queda como en el aire, ¿sí? En ese sentido nos quedamos como muy cortos, y yo en este momento siento que en el proyecto nos estamos también como haciendo la pregunta, bueno, de cómo más seguimos tejiendo por esas realidades que vamos evidenciando en los territorios, pero cómo podemos ir poniendo ese pedacito, ¿cierto? O ese granito de arena para el tema de las mujeres rurales, por ejemplo. Y creo que ahí tenemos una apuesta interesante, porque es un proyecto de apropiación social del conocimiento, de ciencia y tecnología, y cómo la ciencia y la tecnología pueden estar al servicio también de reducir esas brechas de género que hay, particularmente en lo rural, ¿cierto? Por eso es un proyecto que está pensado para jóvenes y mujeres rurales, ¿cierto? Porque es un proyecto que piensa que desde la ciencia y la tecnología podemos seguir sumando y seguir tejiendo para ir dando pasos en reducir esas brechas de género y en encontrar otras alternativas nombrando estos temas. Cómo debe apropiar los conocimientos desde el reconocerlos. Y ahí quiero conectarlo con el tema del amor propio, y que en el proyecto nos lo hemos venido preguntando. La pregunta por el ser, por lo interno, o sea, no es un conocimiento solo desde la razón. El para qué del conocimiento. El conocimiento es para una vida digna, ¿cierto? O sea, para que podamos estar mejor como comunidades, como personas, y no solo en aras de una acumulación de unos saberes desconectados. Y creo que eso tiene todo que ver con cuando llegamos a estas comunidades a trabajar con las mujeres y con los jóvenes, cómo vamos conectando eso que la ciencia y la tecnología nos van ofreciendo, pero cómo lo vamos conectando con las necesidades del territorio, pero también con esos asuntos del ser también, en los que necesitamos también tanto trabajo. Así como en lo social hay unas violencias muy tremendas, muy invisibilizadas, digamos que en lo que pasa en los mundos internos de cada uno también hay mucho por hacer, y que cada vez tenemos más retos en seguir tejiendo desde ahí, en seguir conectando. Claro, en seguir tejiendo de acuerdo a las necesidades de ese territorio. Y ahí están las mujeres. Bueno, yo creo, chicas, que todavía hay mucha tela para cortar. Hoy hemos recordado, y esto es en memoria de Paula Andrea, porque la sentimos como parte de este proyecto. Nos duele ella representando a todas esas mujeres que han sido pues cegadas de la vida sin oportunidad, y por el hecho de ser mujeres, que es algo que queremos que quede bien claro.